Vamos a resolver ahora el ejercicio número 31. Empezamos identificando los términos semejantes. En este caso es a elevado al exponente x más 1. Este sería mi término semejante. Y ahora resuelvo. Tengo 8 menos 8 en los coeficientes, pues sería 0. Y así quedó resuelto el número 31. Vamos al 32, que dice 25 por m elevado a la a menos 1 menos 32 m a la a menos 1. Aquí, como podemos ver, el término semejante es m a la a menos 1. Ya identificamos y ahora restamos y sumamos los coeficientes. ¿Cuál es el número mayor? Pues es el menos 32. Ponemos el signo del mayor. Ahora este menos 32, súmale 25, pues serían 7 por m a la a menos 1. Y así quedaría resuelto el número 32. El ejercicio número 33 nos dice que tenemos menos x a la a más 1 más x a la a más 1. Mi término semejante es x elevado al exponente a más 1 y acá lo vuelvo a tener. Pero aquí tengo con coeficiente 1 negativo y acá con coeficiente 1 positivo. 1 menos 1 pues sería 0. Vamos a resolver el ejercicio número 34 y este dice menos 1/4 de a la m menos 2, el exponente, más 1/2 de a la m elevado al exponente menos 2. Término semejante, a elevado al exponente m menos 2. Ahora lo más difícil se reduce a resolver esta fracción. Tengo cuartos y tengo medios. El mínimo común de estos dos sería 4. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 4? Cabe 1 y lo multiplicamos por pero está negativo, sería menos 1. Ponemos el signo de aquí. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 4? Cabe 2 por el numerador. 2 por 1 serían 2 de a elevado a la m menos 2. Y esto sería igual, 2 menos 1 sería 1/4 de a la m menos 2. Este sería nuestro resultado. Vamos a resolver el ejercicio número 35, que dice 5 sextos de a la m más 1 menos 7 doceavos de a elevado al exponente m más 1. Mi término semejante es a elevado a la m más 1. Vamos a resolver esto y sería el mínimo común denominador de 6 y 12 sería 12 a simple vista. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 12? Cabe 2 y multiplica el numerador. 2 por 5 son 10. Pongo el signo que está aquí, menos. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 12? Cabe 1 por el numerador. 1 por 7 son 7 de a elevado a la m más 1. Y esto es igual a 10 menos 7 serían 3 doceavos de a la m más 1. Si se fijan aquí, yo puedo reducir aún más esta fracción. ¿Por qué? Porque si divido entre 3, 3 entre 3 me da 1. 12 entre 3, ¿cuánto me daría? 4. ¿Sí? Entonces me quedaría 1/4 de a la m más 1. ¿Qué hice yo aquí? Pues simple y sencillamente, para no afectar la fracción, lo que hago es divido el 3 en el 3 y divido el 12 en el 3. ¿Sí? Yo, como hice esto de dividir ambos, no afecto la fracción. Entonces 3 entre 3, por eso me da 1. 2 entre 3 me da 4, por eso me quedó 1/4. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 36, que dice 4a² menos 1/3 de a
cuadrado. Mi término semejante, ¿cuál es? A cuadrado. Ahora, tengo fracción y tengo números enteros. ¿Yo qué tengo que hacer aquí? Este yo lo puedo convertir en fracción. ¿Cómo? Pues fácil. Lo multiplico por 3, 4 por 3, 12 treceavos de a cuadrado menos 1 tercio de a cuadrado. ¿Qué hice yo? Esto de aquí lo convertí en esto. Esto es lo mismo que yo tengo acá, ¿sí? Se ve diferente, pero es lo mismo. Ahora, 12 tercios menos 1 tercio serían 11 tercios de a cuadrada. Y este sería nuestro resultado. Vamos a resolver el siguiente ejercicio, el 37. Y tenemos menos 5m por n más 3 cuartos de m por n. Hacemos la misma operación. Este de aquí lo vamos a convertir en fracción. ¿Y cómo lo hacemos? Pues multiplicamos el 5 por 4, serían 20 cuartos. ¿Están de acuerdo? 20 entre 4 es 5 de m por n más 3 cuartos, que no cambia, de m por n. Ahora tenemos menos 20 más 3, esto sería igual a menos 17 sobre 4 de m por n. Y así es como resolvemos hasta el ejercicio número 37. Vamos a resolver los ejercicios que siguen para que vean que es muy sencillo el tema de reducción de términos semejantes. Vamos con el ejercicio número 38, que dice 8a elevado a la x más 2 multiplicado por b a la x más 3 menos 25 por a la x más 2 multiplicado por b a la x más 3. Aquí identificamos términos semejantes, es a elevado a la x más 2 por b a la x más 3. Este es un exponente, no hay que confundirnos, entonces lo tenemos en ambos lados. Ahora resolvemos, el número mayor es el negativo, tenemos menos. Entonces a 25 quítale los 8 positivos, para 10 son 2, para 20 12, serían 17 a elevado a la x más 2 por b elevado a la x más 3. Este sería nuestro resultado. Vamos con el ejercicio número 39. Para este tenemos menos 7 octavos de a la m por b a la n más a la m por b a la n. Como pueden ver, el término semejante es a la m por b a la n que tenemos aquí. Pero aquí tengo una fracción y acá tengo un entero. Este lo voy a convertir en fracción también y lo voy a convertir en octavos. Entonces me quedaría, queda igual, 7 octavos de a la m por b a la n más un entero puede ser 8 sobre 8, ¿verdad? 8 sobre 8 es 1, el 1 que tenemos aquí, de a la m por b a la n. Y esto sería igual, 8 octavos menos 7 octavos sería 1 octavo de a la m por b a la n. Y este sería nuestro resultado. Vamos a resolver el ejercicio número 40 y tenemos 0.85 de m por xy menos 1/2 de m por xy. Bien, aquí como podemos ver tengo una parte decimal aparte de los términos semejantes y una parte fraccionaria. ¿Qué puedo hacer? Pues sencillamente 1 sobre 2 es 0.5, ¿verdad? Es decir, tengo 0.85 de m por xy menos 0.5 de m por xy. 0.85 menos 0.5 es igual a 0.35 de mxy. Ahora,
Recordando un poquito las clases anteriores de matemáticas, yo esto lo puedo volver una fracción. ¿Cómo? Pues sería poner el 35 sobre 100. ¿Sí? Ahora yo puedo dividir el 35 entre 5 y serían 7. El 35 entre 5 serían 20. Es decir, yo reduzco mi fracción y lo puedo convertir así. Cualquiera de los dos, es decir, cuando lo dejaste así o lo dejas así, la respuesta es correcta. Y es así como hemos terminado los ejercicios del método 2 de reducción de términos semejantes. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.